Durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en su comienzo, España no ocultó sus simpatías con la Alemania nazi. Pero aun con esta amistad, a la hora de la concesión de visados para los refugiados que buscaban llegar a Lisboa, consideró que el régimen no puso muchas trabas. Me gustaría conocer cuáles eran los requisitos que los cónsules españoles debían seguir y exigir a los solicitantes de estos visados. Al ser visados temporales, de tránsito, se conoce cuánto tiempo duraban, y en relación a la duración, ¿existían diferentes tipos de visados? Por último, me gustaría saber también qué ocurría si finalizaba ese periodo de tiempo y la persona con el visado aún seguía en territorio español. En relación al tema de los visados, hay que hacer notar varias cosas. En primer lugar, nos referiremos casi exclusivamente a los refugiados que vienen de Francia, aunque algún otro refugiado viene de algún otro país, pero la gran masa, el gran volumen, viene desde Francia. Y entonces nos podemos referir a tres grupos. En primer lugar, el grupo de refugiados extranjeros que vienen entre 1940 y 1942, que es el cierre de la frontera definitiva. Que normalmente este grupo, que es el primero, viene con visados. ¿Cómo se dan los visados? Los visados se daban en un primer momento teniendo un visado de entrada en Portugal y un visado de salida de Portugal hacia América, que era el camino normal, porque realmente Portugal lo exigía para darle también el visado. Y eso fue un primer momento. Pero en un segundo momento se pidió que además existiera un visado de salida de Francia. Esto fue, por ejemplo, el caso que se aplicó a un pensador, Walter Benjamin, que para no ser devuelto se suicidó en Borbón. Este es el caso de los visados hasta 1942, hasta entrado en 42. A partir de entonces la frontera se cierra y entonces todos los refugiados que vienen ya no son legales. Vienen refugiados ilegales, es decir, que pasan la frontera de una forma ilegal por pasadores, y estos son, en general, cuando no son devueltos, como algún caso que se ha visto, y además devuelto por la causa de judíos, hay también los que devuelven por ser militantes de izquierda, y entonces a estos los devuelven. Los que no son ni militantes de izquierda ni se devuelven por judíos pasan normalmente a los campos después de estar en algunos días en las cárceles, pasan a los campos de internamiento, que fundamentalmente hay dos, que uno es el de Miranda de Ebro y otro es el de que fundamentalmente era para hombres, y otro es el de Figueras en Cataluña. Este es el segundo tipo, y entonces cuando ya empezaron a poder actuar las organizaciones caritativas, los iban sacando poco a poco, iban buscando, les pagaban el sustento. Las organizaciones caritativas judías, bajo el nombre de la Cruz Roja Portuguesa, inicialmente, pues fue, situándolo. El segundo grupo, que es este. El tercer grupo es el de los refugiados con nacionalidad española. Había un número relativamente alto de refugiados de judíos sefardíes con nacionalidad española que habían podido tenerla fundamentalmente tras el decreto de Primo de Rivera de 1924. Y estos judíos se encontraban unos en Francia y otros en Salónica. Salónica, mientras estuvo bajo el poder porque Grecia se repartió entre tres países, entre Alemania, Bulgaria e Italia, mientras estuvo bajo el poder de Italia, no sufrieron discriminaciones, pero no sufrieron el envío a campos de exterminio. Pero en un momento determinado, cuando el general Badoglio se rebela contra Mussolini, Alemania entra en Italia,
pone de nuevo a Mussolini y además quita a Italia todo el control de las áreas que se le habían dado. Y Salónica, que es una ciudad que tenía una población judía sefardí de 50 y tantos mil, pues rápidamente los mandan hacia Auschwitz. A los que tenían nacionalidad española no los mandan hacia Auschwitz, porque siendo súbditos de un país neutral, aparentemente neutral, bueno, esto era no beligerante, había pasado de la neutralidad, había pasado a la no beligerancia, pues intentaba que devolvieran. Lo llevaron al campo de Bergen-Belsen. En el campo de Bergen-Belsen, los alemanes pidieron a los españoles que se los llevara y que ellos mismos los ponían en la frontera, pero España el gobierno franquista daba la callada por respuesta, y dio la callada por respuesta hasta finales del 43, cuando Estados Unidos ya había entrado en Marruecos y habían creado un campo para aceptar a los refugiados, que era el campo de Fedala, y entonces les permitió venir a España, que eran gente con pasaporte español, pero en camino, un pasaporte que decía pasaporte no válido para España, con destino a África o Palestina. Y también hubo contingentes de Francia que vinieron bajo esa característica, y salvo algunos casos particulares y individuales, no se quedaron en el país. Tenían que dar parte a la policía, les residenciaban en un lugar y luego los llevaban normalmente hacia el sur para que en un puerto fueran con destino a Tánger o Casablanca. Esto, en definitiva, es el papel de los visados para los refugiados. Visados en la época legal, que cambiaron de punto, visados para los sefardíes de nacionalidad española, pero solo los de nacionalidad española. Hay que decir que 52.000 sefardíes de Salónica murieron en Auschwitz. Visados para los sefardíes con nacionalidad española, pero no válidos para España. Esta es la historia de los visados de los refugiados judíos en la Segunda Guerra Mundial. Gracias.